Bienvenido a una lección sobre cómo utilizar una cifra César con un cambio para encriptar y describir un mensaje. Ambos los métodos de sustitución y transposición discutidos hasta ahora son compartidos métodos clave simétricos. Significa que tanto el enviador como el receptor deberían haber acordado en la misma clave de encriptación secreta antes de que cualquier mensaje pudiera ser enviado. Todos los métodos han sido hasta susceptibles al análisis de frecuencias desde cada letra siempre se asigna al mismo carácter encriptado. Métodos más detallados alrededor de esta debilidad. Por ejemplo, las máquinas Enigma utilizadas en la Segunda Guerra Mundial tenían ruedas que rotaron. Cada rueda era una cifra de sustitución pero la rotación causaría la sustitución que se usó para cambiar después de cada carácter, y por lo tanto reduciendo el riesgo de análisis de frecuencias. Para un ejemplo simplificado en la configuración inicial, la rueda podría proporcionar el mapeo dado aquí. Aviso como estamos mapeando todo el alfabeto así como los números de 0 a 9. Aviso a mapas a D, B mapas a E, F mapas a C y así siguiente. Desde D hay 3 posiciones al derecho de A. Aviso como sería un turno 3. Sin embargo, después de que se encripta el primer carácter, la rueda gira cambiando el espacio de mapeo 1 resultando en un nuevo mapeo cambiado. Entonces, si el mapeo cambia una posición más, podemos pensar en esta fila roja como si cambiara una unidad en esta dirección. Si eso sucedió, aviso como ahora no podría mantener mapa a D, a mapa a E, B mapa a F y siguiente que se muestra en este mapeo aquí. Utilizando este enfoque, ninguna carta se encripta como el mismo carácter una y otra vez. Echemos un vistazo a un ejemplo. Queremos encriptar el cordón de palabras, utilizando una cifra alfabética César Shift que comienza con un cambio de 2 mapeos a C, y cambia un espacio adicional después de cada carácter. Aviso como este primer mapeo muestra un cambio de 2, A se mapea a C, B se mapea a D, C se mapea a E y siguiente. Así que usaremos este mapeo solo para la primera carta de C. Tenga en cuenta que C mapas a E, así que nuestra primera carta encriptada es E antes de encriptar la próxima carta de O. Hacernos un cambio de una posición más. Así que podemos pensar en mover esta fila aquí una posición a la izquierda que significa ahora allá no sería un mapa más largo para C, A mapearía a D. B mapearía a E, C mapearía a F siguiente que ya se muestra en el segundo mapeo. Entonces usaremos este mapeo para la letra O. Así que habría mapa a R ahora tiene tiempo que consume para hacer estas nuevas mapas cada vez que hagamos ajustes a este mapeo. Para las últimas 3 cartas. Ahora cambiaríamos esta posición y ahora podemos encriptar la próxima carta de U antes de ubicarse a X, pero ahora con el cambio adicional. U mapearía a y así que la próxima letra encriptada sería, y cambiaríamos esta posición más y luego encontraremos el mapeo para R, que significa para R. Mapa esta 2 más posiciones adicionales a la derecha para que mapa a W y luego para la carta final, T. Deberíamos cambiar esta posición más y por lo tanto usando este mapeo, realmente mapearía 3 más posiciones hacia la derecha para hacer mapa realmente a Z. Esto sería la encriptación de la corte de palabras. Ahora miremos un ejemplo en la dirección opuesta. Descifremos esta palabra. Si fue encriptado con una cifra alfabética de cambio César, que comenzó con el cambio de 14, mapeando a O, y luego cambia un espacio adicional después de que cada carácter se encripta. Así que este primer mapeo mapas a O descrito. Esto solo sería el mapeo de la primera letra o Z para descritarlo. Encontraremos la Z roja que está aquí. Y por lo tanto Z se decritaría L así que la primera carta sería L, y ahora esto se había cambiado una posición en esta dirección y por lo tanto L ya no habría mapa a Z, L mapa ahora a que vemos aquí en este segundo mapeo. Así que utilizaremos este mapeo para la segunda letra T. Así que si la letra encriptada fue T,
Avise cómo habría sido la carta original En lugar de crear un nuevo mapeo cada vez, ajuste este mapeo para las próximas 3 letras. Entonces, antes de descifrar Q, cambiaríamos esta posición. Por lo tanto, no sería más grande a T, mapa AU para descriptar Q realmente se decriptaría a. La próxima letra es J, así que antes de descriptar J, debemos cambiar esta posición más. Aquí está J, en lugar de descriptarse en T, realmente me descriptaríamos a S. Ahora cambiaríamos esta posición más y descriptar a L, y porque hemos cambiado la posición una vez 3 veces, L, este carácter encriptado aquí, se decriptaría a 1, 2, 3 a T por lo que el mensaje original fue la menor palabra. Las máquinas Enigma real utilizadas en la Segunda Guerra Mundial fueron más complejas que nuestros ejemplos. Cada rueda constituye una cifra de sustitución compleja, y muchas ruedas se utilizaron en una cadena. Las ruedas específicas utilizadas, el orden de las ruedas y las posiciones de arranque de las ruedas forman la clave de encriptación. Mientras los dispositivos Enigma capturados proporcionan los detalles de las fuerzas aliadas. En el método de encriptación, las claves todavía tenían que ser rotadas para descifrar los mensajes. Estos esfuerzos de desconexión del código llevaron al desarrollo de algunos de los primeros equipos electrónicos por Alan Turing en Bletchley Park en el Reino Unido. Esto se considera generalmente el comienzo de la informática moderna. En los años 70, el gobierno de los Estados Unidos tuvo una competencia y últimamente proporcionó un algoritmo DINDES para el estándar de encriptación de datos que se utilizará para encriptar los datos del gobierno. Se convierte en el algoritmo de encriptación estándar utilizado. Este método utilizó una combinación de pasos múltiples de sustitución y transposición juntos con otros pasos en los que la clave de encriptación se mezcla con el mensaje. Este método utiliza una clave de encriptación con longitud 56 bits. Significa que había 2 a las 56 claves posibles de potencia. Este número de claves hace un ataque de fuerza bruta extremadamente difícil y costoso, pero no imposible. En 1998, un equipo pudo encontrar la clave de encriptación para un mensaje en 2 días usando un valor de $250,000 por valor de hardware. Sin embargo, el precio a tiempo bajará a medida que la potencia de la computadora aumenta. De 1997 a 2001, el gobierno llevó a cabo otra competencia, aprobando últimamente un nuevo método demostrado AES, que significa la norma de encriptación avanzada. Este método utiliza claves de encriptación con 128, 192 o 256 bits, proporcionando hasta 2 potencias de 256 claves posibles que hacen ataques de fuerza bruta esencialmente imposibles. Espero que encontraron esta lección útil.